Bueno, el país hace algunas semanas estuvo envuelto en una discusión muy intensa en torno al Código Penal, a la reforma del Código Penal y sobre todo a las observaciones que hizo el presidente de la República a este Código Penal. Y él mismo fue conocido en una última fase en la Cámara de Diputados, que rechazó la decisión del Senado de la República de no tomar en cuenta, de rechazar a su vez las observaciones del presidente. Una de las diputadas que jugó un rol importante en todo este debate y la discusión en la Cámara de Diputados fue la diputada Gloria Reyes, diputada por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santo Domingo, y a quien tenemos el placer de tener el día de hoy en nuestro espacio estelar y brindar un cafecito. Buenos días, Gloria, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, sabes que uno de los argumentos que se daban en la discusión del Código Penal era que no aprobarlo tal y como fue decidido en el Senado de la República iba a implicar un golpe, un retroceso. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión tomada ahora por la Cámara de Diputados? Algunos argumentan que eso significa echar atrás todo ese debate con relación al Código Penal y se pierde la oportunidad de tener un nuevo Código Penal en el país. Evidentemente este ha sido un proceso que ha generado mucho debate, mucha controversia en el seno de la Cámara de Diputados. Lo vimos la semana pasada justamente cuando más de 20 legisladores estuvieron exponiendo diferentes posiciones respecto a este tema. Esto es un tema que siempre en todas partes genera división y esas controversias profundas entre la visión de cada uno de quienes están a favor de estas causales y quienes están en contra. El debate se centró en este caso precisamente en si se aceptaban o no esas observaciones. La competencia que tiene la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo que establece la Constitución, este artículo 102, que da la capacidad de estas observaciones al Ejecutivo, es votar a favor, rechazarlas o aceptarlas. Como ya el Senado de la República había rechazado las observaciones, a nosotros como Cámara nos tocaba evaluar esta decisión del Senado. No podíamos ya asumir las causales y estas observaciones porque la Cámara es parte del Congreso y el artículo 102 y 103 hablan del Congreso Nacional como un cuerpo, quien debería en sus dos cámaras aceptar o rechazar. Entonces, con lo que pasó en la Cámara, nosotros rechazamos el informe de la Comisión de Justicia. De 141 legisladores, 84 votamos que no a este informe, con lo cual esto requería una mayoría calificada de las 2/3 partes, que no pudo ser posible. Entonces este código, que mucha gente pensaba que las observaciones las iban a coger en la Cámara, sorpresa, y es importante resaltar eso porque esto es un Congreso diferente, aunque tengamos muchas cosas por delante, muchos retos como institución. El hecho de que este tema, que en otros escenarios, en otros momentos ha sido objeto de discusión, generara este despliegue de argumentos de una gran calidad, sobre todo los legisladores, representa que hay la esperanza de que sí en este momento pueda consensuarse respecto a este tema. Ya sabemos que este tema lleva un proceso de más de 10 años, 3 observaciones del Poder Ejecutivo, esta es la tercera precisamente, donde se quiere o se evidencia que hay una necesidad y un reclamo real de la gente, de un sector y sobre todo de las mujeres que han sido las abanderadas a defender los derechos. Nosotros ahora nos debemos abocar a lograr este consenso tan necesario en esta ley, y creo que la manifestación de la semana pasada de ver esos legisladores defendiendo este tema, porque debo decir que, como me comentan legisladores de más tiempo, era muy difícil ver este tipo de discusiones tan abiertas respecto a estas causales, porque siempre ha habido ese miedo, esa presión de los grupos que se oponen, sobre todo los grupos religiosos. No tenemos que olvidar que salieron hasta cartelones en las iglesias en el pasado proceso. Entonces yo diría que sí, que ahora nos toca a aspirar a este código que sea realmente moderno, porque un código no puede ser moderno si no incluye estos derechos fundamentales de las mujeres. Por eso nosotros decidimos que la Cámara decidió que debíamos salvar a las mujeres,
no solamente salvar este código, y perfectamente en la próxima legislatura pues podremos introducir nuevamente el código y podremos luchar para que estas causales, esas 3 causales de manera particular, que son circunstancias excepcionales, porque como muy bien establece la Constitución, el artículo 37, el aborto no está permitido en República Dominicana. Lo que estamos hablando aquí es de permitir causales en las circunstancias excepcionales, porque todos los derechos también tienen la posibilidad de que cuando coliden con otros derechos, tú puedas sopesar, igual porque como lo establece. Es importante tenerlo en cuenta. Las 3 causales son, que aunque son bastante conocidas. Sí, claro, hay que recordarlas, porque siempre, donde se está planteando estas excepciones, que se despenalice de manera parcial y que podamos incluir en el Código Penal unas eximentes de responsabilidad penal, son en 3 casos muy particulares. Eso es bueno resaltarlo para que no se piense que bueno, es el aborto por el aborto. No, estamos hablando de interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro. Yo creo que eso es algo que no podemos dejarlo suelto. Estamos hablando de que cuando una mujer, su vida está en riesgo, que tú no tengas la certeza jurídica, un médico no tenga la certeza jurídica de qué hacer en estas circunstancias, es gravísimo. Por el otro lado está la causal de que la criatura que va a nacer tiene una patología que es incompatible con la vida. O sea, que cuando nazca este bebé no va a seguir viviendo. O sea, va a nacer y va a morir en los próximos días. Entonces, hacer que la mujer tenga que vivir ese trauma, esa tragedia, cuando tenemos el suficiente avance científico para identificar estas anomalías desde el vientre de la madre, esa sería una alternativa que salvaría la integridad de la mujer y esa dignidad también de ella no verse expuesta a una situación tan dolorosa como esta. Y por último, por 9 meses. Claro, y por último, la que genera quizás más controversia y más debates acerca de la violación y el incesto, que cuando una mujer ha sido víctima de una violación o incesto y queda embarazada, ella pueda decidir, claro, dentro de un tiempo limitado, hasta las 12 semanas, y con un protocolo que en las mismas observaciones establecen que estaría creado por la Secretaría del Ministerio de Salud Pública, para establecer en qué casos y bajo qué criterios se podría permitir, porque no mucha gente tiene miedo, bueno, pero esto sería una apertura para que cualquiera pueda decir, bueno, me violaron. No, estamos hablando de que las mismas observaciones establecen cuál es el procedimiento a seguir con la creación de un protocolo que establecería los pasos cuando ya sea por una denuncia, ya sea con unos criterios médicos específicos, para que la mujer en esta circunstancia particular, que no pase de las 12 semanas, pueda recurrir a interrumpir su embarazo. ¿Cómo se va a proceder? O sea, ya termina la legislatura, es evidente que ya se cayó el código. Eso es como la forma más fácil de decirle a la gente, ya no está. Tenemos el código vigente, el actual. El actual, que tiene 200 años. 133 años, sí, de 1884. Ok, entonces, ¿cómo se reintroduce el código? ¿Cómo eso vuelve a la discusión de la próxima legislatura? ¿Desde qué Cámara? Y si estamos hablando de la posibilidad incluso de que ese proyecto ya traiga incluidos los conceptos observados o la observación que introdujo el presidente, que en esta ya como eximente penales que ya incluía, ya no sería incluido eso, que no haya que esperar que el presidente observe ni mucho menos, porque además en esta ocasión la observación trae la redacción propuesta. Correcto. Entonces, quiero saber cómo es el procedimiento. Mira, ahora lo que nos toca es eso, precisamente reintroducir este código, que debe ser, desde luego, lo que nosotros aspiramos, quienes hemos defendido estas causales, es que este código se introduzca con estas observaciones, que ya no serían observaciones, sino serían eximentes como establecía el artículo 110, pero que solamente mencionaba la de la situación de que la vida de la madre esté en riesgo. Entonces, agregarle la redacción por completa, como establece las observaciones que presentó el Ejecutivo, y bueno, y comenzar este debate nuevamente en la Cámara de Diputados. Lo puede hacer la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Puede ser un legislador, lo pudiera introducir nuevamente. Y bueno, aspiramos a que sea así, precisamente porque hasta ahora no se ha aprobado, porque no se ha logrado el consenso. Y mucha gente dice, bueno, pero vamos a buscar que una ley especial lo establezca. Pero si ni siquiera con lo necesario que es este Código Penal hemos logrado en este proceso de 10 años que se incluyan estas causales,
sería quizás mucho más difícil en una ley especial, a menos que digamos, bueno, vamos a aprobar la ley especial primero, y es una especie quizás de un caramelo envenenado, el decir que hay que aprobar una ley aparte, pero si no lo hemos logrado con el código, será mucho más difícil hacerlo de manera individual, y por eso es la lucha de que pueda ser incluido en el Código Penal. Pero yo tengo la fe, yo tengo la esperanza de que sí, porque lo que vimos con los legisladores en el Congreso en la semana pasada es muestra de que pueden ser las cosas diferentes, de que hay una Cámara de Diputados con legisladores, tenemos cerca de 80 legisladores nuevos, hay de todo, es verdad, pero sí hay mucha gente de calidad, hay gente con mucha vocación y con principios y valores que defienden estas ideas. Pero muy interesante lo que señalas en el sentido de que se dio un debate, como hacía mucho o casi nunca se ha dado a nivel de las cámaras del Congreso con relación a este tema. Tenemos que hacer una pausa, con tu permiso, Gloria, cuando retornemos otros temas de interés de las cosas que están pasando en la Cámara de Diputados y que impactan en el país. Volvemos en breve. Bueno, continuamos nuestra conversación con la diputada Gloria Reyes del Partido Revolucionario Moderno. Ella es vicevocera de esta organización política en la Cámara de Diputados. Uno de los temas de los que estamos más pendientes en este momento es la la aprobación de una ley de partidos, que no modificación, la discusión de la ley de partidos que tiene ya casi mayoría de edad. Y estamos casi terminando la legislatura y parece que hay algunos artículos ahí que no han podido ser aprobados. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos de que se discuta en esta legislatura la ley de partidos y de que se pueda aprobar? ¿En qué situación estamos? Bueno, yo primero debo decirte que la ley el lunes pasado la terminaron de leer la comisión bicameral, o sea, todos los puntos donde había consenso se concluyeron. Ahora hay algunos aspectos de la ley que no se ha podido lograr el consenso entre todos los partidos. Entonces la comisión decidió hacer visitas al liderazgo partidario tradicional de los partidos del sistema y también a estos partidos emergentes que forman parte del sistema electoral dominicano, para escucharlos, para lograr socializar sobre aspectos específicos como son el tema del tope del financiamiento de las campañas. Esto es uno de los temas que nosotros tenemos un real interés, sobre todo porque no es posible, exacto, no hay un consenso porque hay posiciones diferentes respecto a este tema. También está lo de la propaganda, la regulación de la propaganda, o sea, en qué medida podremos nosotros poner control a todo ese exceso de publicidad que hemos visto, que llena las ciudades, que arropa los medios de comunicación en los procesos electorales, que es un costo enorme, hace que las campañas se tripliquen los montos que deberían tener y además es una molestia para la ciudadanía, tú tener todo el tiempo una publicidad, tú no puedes ni siquiera ver un programa de televisión, o cuando estés en la calle la contaminación visual es horrible. Entonces este es uno de ya los ni las temas, redes sociales se pueden abrir. Ya, bueno, las redes sociales, imagínate, ahí sí no hay, ahí porque sí no hay es que te sale un afiche de un candidato o algo. Te sale. Entonces, otro de los temas tiene que ver con las primarias internas. Esto genera mucha controversia. Hay algunos que plantean que estas primarias pues sean reguladas de manera simultánea por la Junta Central Electoral, que se utilice el padrón de la Junta o que se utilice el padrón interno de los partidos o que los partidos puedan elegir cuál de los padrones utiliza. Entonces, y para mí uno de los más importantes es el tema de la participación de las mujeres, que aún no se ha definido. ¿Qué está generando diferencia con respecto a la participación de las mujeres? Nosotros desde la Comisión de Género, es bueno resaltar que en este momento la Cámara de Diputados está conformado por 53 legisladoras, somos el 28% de la Cámara de Diputados. Nosotras presentamos una propuesta como legisladoras, como mujeres dentro del Parlamento, para que se respete lo que establece la Constitución sobre la paridad política. Estamos abogando para que en esta ley de partidos, así como lo ha presentado la Junta Central Electoral, en la ley electoral se respete la participación paritaria entre mujeres y hombres, 50-50. Esta ha sido una propuesta firmada por las legisladoras y también por cerca de 20 legisladores de los diputados de la Cámara.
ese es lo que nosotros estamos proponiendo, esperamos que haya paridad. Que haya paridad. Tanto a nivel de candidatura de elección popular como en la dirección de los partidos. Correcto, exactamente. Porque de ahí es que viene todo. O sea, cuando hablamos de participación política tenemos que irnos al seno de los partidos. ¿Por qué quizás se hace difícil en muchos lugares, como dicen, que aparezcan mujeres? Que ¿dónde están esos espacios que le abren los partidos a las mujeres? Porque sabemos que la participación política de las mujeres siempre tiene más dificultades, porque las mujeres tienen mayores responsabilidades domésticas y de cuidado, pero también tienen menor acceso a recursos económicos, comenzando con que las mujeres ganan menos que los hombres. O sea, solamente partiendo del punto de que los salarios de las mujeres son un 30% menor que los hombres. Esa diferencia entonces plantea que no va a ser posible aprobar la ley de partido político en esta legislatura. No creo. Yo creo que, bueno, en la legislatura actual le queda una semana. Ya sí, el miércoles próximo cierra. No es poco probable que se pueda aprobar en esta legislatura. Entonces, como este es un proyecto de esta legislatura, no va a perimir perfectamente a partir del 16 de agosto, que es que inicia la próxima legislatura, pues nos abocaríamos a que se aprobara este proyecto. Para mí, de manera muy particular, yo entiendo que esta ley va a ser aprobada. Hay una la dinámica que se ha llevado a cabo en el Congreso, ¿qué le parece? Pues se ha hablado de una matriz de seguimiento donde se han estado poniendo de acuerdo sobre cada artículo. Es una situación que no habíamos visto recientemente en el Congreso. Están pasando cosas novedosas en la Cámara de Diputados. Mira, esa comisión ha hecho un gran trabajo y mucho trabajo. Estamos hablando de que son horas, muchas horas, 2 veces a la semana que se reúne esta comisión de senadores y de diputados y diputadas, y ha sido muy arduo. Hay una matriz donde tenemos 4 proyectos comparativos sobre los mismos artículos, se va cotejando, se va logrando el acuerdo. Hay algunos partidos que han presentado sus posiciones respecto a cada uno de los artículos, otros no. En el caso del PRM, nosotros presentamos con el tema de la participación política una propuesta que es una propuesta de género, que es un mínimo de un 40% de cualquier género en todas las boletas, a todos los niveles. Entonces, que si en la demarcación mía, por ejemplo, Los Alcarrizos y Pedro Brán, tenemos 5 legisladores, que de esos 5, mínimo un 40% sean hombres o sean mujeres, que nunca ningún sexo tenga una representación mínima de un 40%, o sea que en lugares tendremos representación de un 60% de mujeres y 40% de hombres y viceversa. Es más o menos lo que sucede con la ley de igualdad en España, que busca un equilibrio en los géneros, y yo de broma siempre digo que esta es una protección para los hombres en el futuro, porque en algún momento se van a quedar sin cuota y sin participación. Tenemos que garantizar cuando volteemos la taza. Sí. Que esos espacios estén ahí. El próximo 16 de agosto concluye la presidencia y la dirección de la Cámara de Diputados. Hay un acuerdo interno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué van a hacer los diputados y diputadas del PRM con relación a estas elecciones internas? Bueno, mira, nosotros me parece que haremos lo que hicimos la vez pasada. Nosotros entendemos que si el PLD toma una decisión, como es una mayoría, nosotros no nos involucramos en este proceso de votación. El pasado 16 de agosto los PRMistas no votamos en la elección de la presidenta actual, y entiendo que en este caso haremos lo mismo, porque de manera específica el PLD y sus aliados tienen la mayoría para lograr la presidencia. O sea que y quien asuma la presidencia, ¿qué cuestiones, aspectos debe tener en cuenta? Porque tú hablas de ciertos avances en términos de procedimientos, de debates al interior de la Cámara de Diputados, y muchos de estos procesos dependen de quién esté en la presidencia. Sí, claro, desde luego, la Cámara tiene por delante un reto, y es mejorar la imagen del cuerpo, y eso es algo que se discute diario. Yo siempre digo, los legisladores, los diputados son que hacen las noticias políticas. Tú ves los noticieros y están llenos de legisladores hablando todos los días de diferentes puntos, y lo que hace un diputado, por mínimo que sea, tiene una gran resonancia, y eso hace que en las situaciones negativas afecte a la Cámara de Diputados y afecta mucho la imagen de la Cámara. Para mí uno de los principales retos que debe tener quien dirija nuevamente este cuerpo es lograr que esa imagen hacia el público, hacia la gente, hacia el pueblo, comience a mejorar, que se envíe un mensaje de mucho más transparencia, de mucho más democracia, de tolerancia, y de que no seamos simplemente esa caja de resonancia del Poder Ejecutivo, y que es difícil, claro, porque estamos hablando de un Congreso que está representado en su totalidad prácticamente por el oficialismo, pero ese sentido de contrapeso que debe ser
el poder legislativo, es importante que lo podamos recuperar, así como pasó con las causales. Los legisladores del PLD votaron a conciencia. Increíble. Cuando hablamos de préstamos, cuando hablamos de obras, de aprobar obras, es un voto mayoritario de la línea partidaria. Y en este caso, los legisladores del PLD votaron a conciencia. Entonces, yo quisiera que votaran a conciencia en los temas nacionales también. A propósito del tema de la transparencia, un sector de la población dominicana está reclamando que la clase política dominicana actúe diferente, y en este momento que se discuten casos de corrupción en la justicia dominicana, los legisladores no están fuera de esto, y hay de su organización política como del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es su posición con relación a este tipo de reclamos? Bueno, esos son los reclamos más sensatos del país, y qué bueno, qué necesario era que esto sucediera en el país. Nos gusta, me siento orgullosa de mi gente que han podido asumir este compromiso, este empoderamiento para exigir sus derechos. Para mí la participación ciudadana es esencial para que una democracia pueda subsistir. El que la gente se haya empoderado y haya asumido en las calles reclamando este derecho a que el cese de la impunidad y la corrupción es esencial para que el sistema político sea saneado. Aquí hacía falta que algunos políticos estuvieran presos para que no se viera que están por encima del bien y del mal. Bueno, muchísimas gracias, Gloria Reyes, diputada joven, la nueva generación haciendo política y en la dirección en la que la ciudadanía espera participen las políticas y los políticos en nuestro país. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros, y les invitamos a que mañana nueva vez a partir de las 6 de la mañana nos acompañen en su programa El Día. Hasta mañana.